Muy buenas noches, siendo ya las 8 de la noche, vamos a dar inicio a la sesión que está programada para el día de hoy. Eh, Mi nombre es Camilo Andrés Tejada, yo de profesión soy comunicador social y publicista, especialista en gerencia de proyectos y magíster en coaching integral. Soy instructor transversal del CTPI y pues me asignaron las evidencias de la competencia de derecho de los trabajadores, pues para impartirlas con ustedes. Asimismo, en el mes de octubre vamos a tener también la competencia de comunicación. Entonces, pues una cordial bienvenida a esta sesión. Les agradezco mucho pues que hayan aceptado la invitación a participar de ella. Vamos a hablar acerca de las evidencias que ustedes van a tener que desarrollar este mes, que son dos. Una es un texto argumentativo, la otra es una infografía y pues las dos hacen parte de la competencia clave de derecho de los trabajadores. Estas dos actividades pues les van a permitir a ustedes reflexionar, expresar también sus opiniones sobre temas muy importantes, fundamentales en el ámbito del derecho, como por ejemplo el derecho a asociación, el derecho a la huelga y en general, pues los desafíos que tiene el derecho en el trabajo en el mundo moderno. Entonces, pues voy a proyectar mi pantalla para que miremos la presentación que yo tengo preparada y pues vamos a ir hablando un poquito acerca de las evidencias y del material de apoyo que ustedes deben leer para poder desarrollarlas. ¿Me confirman, por favor, si están observando mi pantalla en este momento? Sí, señor. Ok, Sí, sí, señor. vale, entonces vamos a ampliarla y vamos a arrancar. Em, entonces, como les decía, eh, la competencia se denomina Derechos Fundamentales del Trabajo bajo el código 210.201.501, ¿sí? Pues para la ficha de desarrollo de colecciones para la industria de la moda. Es importante acá pues hacer como una contextualización. Ustedes pues se preguntarán qué tiene que ver una competencia de derecho pues con lo que ustedes están estudiando. Y pues la explicación es sencilla. Hace algún tiempo, entre las centrales de trabajadores y el gobierno nacional, se llegó pues como al acuerdo de incorporar en todos los programas de formación que imparte el SENA esta competencia que busca pues fortalecer ese desarrollo de capacidades en torno al ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo. Asimismo, la competencia pues habla acerca de la política pública pues del trabajo decente, de construir una ciudadanía activa, consciente, pues que sea participativa y pues en últimas que sea capaz de hacer respetar sus derechos, más en un país pues como en el que nosotros vivimos, en donde pues claramente hay mucha informalidad, mucha gente de pronto por necesidad se acomoda a trabajos en donde no le respetan sus derechos y pues digámoslo así que atropellan al trabajador. Entonces, precisamente por esa razón y pues con el objetivo de que todos los aprendices del SENA tengan una formación integral, que no reciban solamente la parte técnica, pues se incluyó en los programas de formación competencias como comunicación, ética, seguridad y salud en el trabajo, en algunas matemáticas, emprendimiento y pues también derecho. Los objetivos de la sesión del día de hoy pues son socializar las dos evidencias que ustedes van a tener que desarrollar en el transcurso de este mes. Vamos a entrar en detalle a revisar cada una de ellas. Vamos a repasar también la ruta de entrega
y las fechas. Entonces, este cuadro nos resume las dos actividades que ustedes van a tener que desarrollar. La primera es un texto argumentativo, que ya les voy a explicar en detalle de qué se trata. Tiene fecha de inicio el día de hoy y fecha límite de entrega el 15 de septiembre, es decir, 2 semanas después. Y la segunda evidencia es una infografía sobre uno de los mecanismos pues, de participación ciudadana, que es la huelga. En el cronograma ustedes la van a encontrar con fecha de apertura el 15 de septiembre y fecha de fin el 29, pero yo cuando configuré la evidencia la configuré desde el día de hoy. Eh, Aprovecho pues que las dos evidencias tienen relación, que son del mismo tema, y en una sola sesión pues vamos a abordar las dos evidencias. Entonces por esa razón les habilité de una vez la plataforma para la infografía desde el día de hoy. El material de formación que ustedes deben leer para poder desarrollar con éxito las dos evidencias se denomina Derechos Fundamentales en el Trabajo. ¿Listo? Entonces acá vamos a hablar de la primera evidencia, que es un texto argumentativo. Acá pues recordamos las fechas de entrega. ¿En qué consiste la actividad? Ustedes van a escribir un texto de carácter argumentativo, es decir, en donde ustedes van a dar su punto de vista. No es un texto resumen, ni es un texto descriptivo, ni narrativo, sino argumentativo, es decir, tipo ensayo, en donde ustedes van a dar unos argumentos en una hoja de extensión sobre uno de los siguientes temas que plantea la guía. Primero, la importancia del derecho de asociación. Entonces, hay que tener claro qué es el derecho de asociación. El otro tema que pueden escoger es el derecho de huelga y el otro son los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Es decir, que es como el que resume en términos generales toda la competencia. Entonces, ustedes van a escoger uno de los tres temas. Eso es lo primero que deben hacer, elegir uno. Aquí pues el primer tip o recomendación que yo les doy es que elijan pues como el que más les interese, sobre el que ustedes consideren que pueden desarrollar un argumento pues mucho más sólido, ¿no? Recuerden que pues la competencia se enmarca dentro de toda la evolución histórica y defensa de de los derechos laborales, se muestra como esa evolución histórica del trabajador, de cómo el trabajo pues dignifica a las personas, les da como una posición dentro de la sociedad. Y obviamente pues esto está enmarcado como en una multidimensión, es decir, el trabajo tiene toda una connotación antropológica, política, social, ecológica, cultural y pues como todos sabemos económica. Entonces todas estas esferas están pues como interrelacionadas eh, y en últimas lo que se busca pues valorando todos estos principios es que ustedes tomen una posición frente a la problemática del derecho laboral en el mundo moderno. Entonces es muy importante que ustedes escojan entre esos tres temas, pues el que ustedes consideran que más los identifica o sobre el que ustedes consideran que pueden argumentar mucho, mucho más. ¿Listo? Em, una vez que ustedes hayan elegido el tema, pues es importante que realicen como una especie de investigación sobre el tema que ustedes elaboraron. Una parte, pues la van a encontrar en el material de estudio, pero la otra, pues la pueden profundizar en la web o en libros o digamos, en las fuentes que ustedes consideren. Esta investigación pues les va a ayudar a entender mejor ese tema que ustedes escogieron y a tener una base, digamos, teórica mucho más sólida para dar su punto de vista respecto a la problemática que ustedes hayan identificado. Como es un texto argumentativo, ustedes también deben presentar allí pues sus reflexiones sobre ese tema.
teniendo en cuenta tanto, digamos, la parte legal como el contexto social, el contexto económico en los que se enmarca el tema. Por ejemplo, si ustedes viven en una ciudad o en un contexto en donde son testigos de cómo se atropellan los derechos de los trabajadores, eh, las jornadas extenuantes en donde no se pagan horas extra, donde el trabajador no tiene como todas las condiciones que debería tener, sino que simplemente pues acepta eso porque pues eso o no tener trabajo. Entonces allí en esa argumentación que ustedes van a hacer pueden relacionar experiencias reales con la parte teórica después de haber hecho la investigación sobre el tema. Y obviamente todo esto enmarcado en los principios fundamentales del derecho, pues que los van a encontrar en el material de estudio. Entonces aquí pueden tocar el tema de los derechos humanos, la parte de la democracia, también de la constitución política, de cómo la ley también ampara pues esos derechos de los trabajadores, asimismo las organizaciones internacionales que también velan por esa dignificación del trabajo. eh, y pues en últimas esos derechos que tienen los trabajadores, pero pues que también digamos tienen los empleadores. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura del texto que ustedes van a elaborar? Pues primero una introducción. En la introducción ustedes presentan el tema que han elegido entre los tres que aparecen allí y pueden hablar de manera breve porque una introducción pues generalmente tiene, no sé, entre 5 y 8 renglones. Van a exponer pues por qué consideran que ese tema es importante, por qué consideran ustedes que hay que debatirlo y pues por qué lo escogieron. Después de la introducción, pues uno escribe el desarrollo o el cuerpo del texto, que digamos es como la parte central en donde se presentan los argumentos. Ustedes aquí pues tienen que ser muy claros y muy concretos porque obviamente solamente es una página, ¿sí? Entonces la idea es que no sean muy redundantes, sino que vayan, digamos, directo al tema central. Cada argumento que ustedes propongan, pues debe estar respaldado. Si ustedes investigaron y quieren incluirle citas o referencias bibliográficas, pues pueden hacerlo, tanto de lo que hayan investigado como del material de estudio que, que pues aparece en plataforma. Eh, Finalmente, pues plantean un párrafo de conclusión que digamos es como el resumen de todos esos argumentos, tanto principales como secundarios, que lo que hace es pues reforzar esa postura que ustedes tomaron frente al tema que plantearon. A veces las personas cuando escriben textos argumentativos terminan con una frase como de reflexión, de pronto una cita de un pensador. Aquí pues ya depende como del estilo literario que cada uno tenga. Una vez que el texto pues haya sido escrito, es importante que revisen que sea claro, que sea coherente, que esté, digamos, sin errores de ortografía, sin errores de puntuación, que sea conciso, que sea directo, ¿sí? Y que cumpla pues como con los requerimientos de la guía. Lo van a guardar en formato PDF y lo van a entregar pues en el espacio que está en plataforma ya para este trabajo. ¿Qué consejo les doy yo para la elaboración de este texto? Que verifiquen muy bien la claridad y la concisión, pues como es solamente una hoja, sí es muy importante ser muy claro, muy concreto y muy directo, evitar los rodeos y pues centrarse como en lo más importante de su argumento. Eh, También es importante para que le den más rigurosidad y mayor respaldo, pues como a sus argumentos, que de pronto investiguen, agreguen citas o referencias bibliográficas al documento. Y pues esta actividad de elaboración de este texto argumentativo pues no solamente les va a poder permitir a ustedes poner en práctica como sus habilidades argumentativas y de ser concretos, sino también relacionar esa habilidad argumentativa con pues los temas más importantes
del derecho laboral. Digamos que esa es como la actividad, hablando un poquito acerca de los tres temas que ustedes pueden escoger como para contextualizarlos un poco. Pues el primero que habla de la importancia del derecho de asociación. Van a encontrar ustedes en el material de estudio que el derecho a asociación pues es primordial porque le permite a las personas que se unan, que formen organizaciones, que formen sindicatos para poder perseguir objetivos comunes, ¿sí? Em, y obviamente velar pues por esos derechos de los trabajadores. Es un derecho esencial en el ámbito laboral eh, porque los trabajadores a partir de esas asociaciones pues pueden unirse para negociar unas mejores condiciones laborales, unos salarios pues mucho más justos y pues obviamente los sindicatos y el derecho a asociación están parados pues por la Constitución, ¿sí? Entonces esto en últimas pues lo que hace es fortalecer la democracia y pues le permite a los trabajadores, a los ciudadanos organizarse pues para tomar decisiones también económicas y políticas que afectan pues su vida. El otro tema del que pueden hablar, que es el derecho a la huelga, pues es una herramienta también muy importante para los trabajadores, está también amparada por la ley. La huelga, pues, ¿qué es? Es como un cese temporal de labores y en última se hace como protesta para presionar, digamos, a los directivos, a los gerentes o a los directores de cada entidad para hacer defender, digamos, los derechos de los trabajadores. Es un medio legítimo, es un medio amparado, pues, por la ley y también, pues, por las asociaciones colectivas. El derecho a la huelga no solamente es en Colombia, sino pues que está concebido a nivel mundial y pues en últimas, la huelga sí, cuando es justa, pues equilibra precisamente esas relaciones entre empleados y empleadores, ¿sí? Y el último tema, digamos que es como el que resume todo el aspecto de derechos de los trabajadores, que serían los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno, pues aquí se plantean, digamos que varios desafíos del derecho laboral en el mundo moderno, ¿no? El tema de la globalización, el tema de cómo la economía pues ha crecido, cómo también después de la pandemia se cambiaron muchos hábitos, muchas formas de trabajar, digamos que se instauró un poco el teletrabajo, entonces muchas empresas todavía eh, siguen funcionando mandando los trabajadores a casa unos días. Digamos que todas esas dinámicas cambiaron. Hay muchas empresas que también desde el punto de vista económico prefieren tener a los trabajadores cada uno en su casa porque de esa manera pues se ahorra recursos, el trabajador pues tiene que tener sus herramientas de trabajo. Aquí ya depende pues de la parte, digámoslo así, contractual, pero estamos viendo cada vez más pues una economía digital, que lo que ha generado pues es nuevas formas de empleo, nuevas formas de trabajar y obviamente estas formas de trabajar no siempre están cubiertas por las legislaciones laborales. Me explico. Yo trabajo en una empresa y me dicen, Camilo, usted el lunes y los viernes no viene a la oficina, sino que trabaja en casa. Por ejemplo, ahora que hubo un problema de racionamiento de agua en Bogotá. Entonces, precisamente la gente se quedaba en casa para evitar el consumo de agua en las empresas. Pero ¿quién le provee al empleado el computador? ¿Quién le provee el servicio de Internet? ¿Debe asumirlo el empleado o la empresa debe darle un equipo y debe pagarle el Internet para que esa persona trabaje en casa? ¿Esos aspectos están legislados o no? Entonces, todo esto también se enmarca dentro de esos derechos del trabajo en el mundo moderno y en cómo pues las leyes se deben adaptar precisamente para proteger de manera adecuada a estos trabajadores de este nuevo contexto que desempeñan pues un trabajo también digno, pero pues bajo otras condiciones. Entonces digamos que esos son como los tres temas, se los he desglosado así como a grosso modo, de manera general, sobre los que ustedes pueden escribir su texto argumentativo.
¿Hasta acá es clara la primera evidencia o hay alguna duda, pregunta, inquietud? Por el momento, para mí, claro. Ok, listo. Entonces vamos a desarrollar la evidencia 2. La evidencia 2, pues es una infografía sobre la huelga. Como les decía, la dejé habilitada desde el día de hoy hasta el 29 de septiembre. Digamos que tienen casi todo el mes para desarrollarla. El objetivo de esta evidencia, pues, es que ustedes valoren precisamente la importancia de la participación ciudadana en el derecho laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Entonces, como les mencionaba un momento, pues precisamente esa huelga, que es una herramienta esencial para que los trabajadores puedan, no digamos pelear, pero sí legítimamente hacer un cese de actividades laborales para, digamos, hacer cumplir con unos derechos o tratar de mejorar unas condiciones laborales. Entonces, una vez que ustedes lean el componente formativo, relacionado precisamente con el derecho de participación, las asociaciones. Allí la plataforma van a encontrar unos videos también que les van a ilustrar la parte teórica. Van a elaborar una infografía que dé respuesta pues a unas preguntas que plantea la guía de aprendizaje, ¿sí? Entonces las vamos a encontrar aquí. No me voy a detener en explicarles cómo hacer una infografía, porque en el mismo link donde van a cargar la evidencia, ustedes van a encontrar un anexo que les da como unos tips para elaborar la infografía. Y adicionalmente a esto, pues ya para nadie es un secreto que existen muchas herramientas virtuales como Geniali, como Canva, Powtoon, que les permite a ustedes elaborar infografías. Entonces, simplemente lo que uno tiene que hacer es tener muy claro cuál va a ser el contenido que va a incluir en la infografía, pero digamos que la herramienta pues ya se la diseña, les pone los colores, les pone absolutamente todo. Entonces, pues obviamente sí hay que tener como unas bases para elaborar una infografía. em, que hay que ser claro, que hay que ser tener muy buena síntesis, que a veces las infografías se hacen de manera muy recargada, entonces cuando uno está presentando piezas gráficas, la simpleza y muchas veces menos es más o comunica mucho más que cuando yo lleno de información una pieza de este tipo. Entonces, una infografía debe ser muy clara, muy concisa. También el tema de la organización, que haya como un flujo lógico de la información y pues obviamente pues la parte creativa. Sin embargo, pues no me voy a detener en explicar esta parte. La infografía que ustedes van a elaborar, pues tiene que darle respuesta a estas tres preguntas. Primero, ¿qué es el derecho a la huelga? Explicar en qué consiste. Segundo, ¿cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? Porque obviamente es un derecho, pero no es que entonces vamos a hacer huelga todos los días y a parar por cualquier cosa. Y cuáles son las normas nacionales e internacionales que precisamente amparan ese derecho a la huelga, ¿sí? Entonces, esos son los tres interrogantes que deben darle respuesta. Aquí sí no es como en el texto argumentativo que ustedes van a escoger uno de los tres, sino que la infografía debe darle respuesta a estos tres interrogantes. Entonces, obviamente la recomendación pues es leer el componente formativo, que es el mismo del texto argumentativo, derechos fundamentales, y tener las suficientes herramientas pues para elaborar la pieza. Si tienen dudas respecto a la construcción de la infografía, pues pueden descargar el anexo que se encuentra también en plataforma para que lo hagan. En cuanto a la primera pregunta, ¿qué es el derecho a la huelga? O sea, ¿qué deben incluir ahí?
pues deben definir de manera breve, porque recuerden que la infografía pues no debe estar muy recargada de texto, qué es el derecho a la huelga. Aquí pues deben destacar por qué es importante y por qué es una herramienta de negociación colectiva. Aquí abro paréntesis. Recuerden que las infografías también yo puedo incluir links o enlaces con videos. Como es un material digital, si incluyen un hipervínculo, yo puedo dar clic y obviamente de esa manera yo presento la información de manera concreta, pero a la vez profunda, porque si el lector da clic en el hipervínculo que lo lleva a un enlace o a un video o a un artículo, pues obviamente allí se está ampliando la información. Entonces es una manera de presentar más información, más análisis, pero la infografía pues es mucho más concreta y sintetizada. En la segunda pregunta, pues van a exponer cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que una huelga sea considerada legal y legítima, porque pues obviamente, como les decía, no todas las huelgas son legales o uno no puede estar parando por todo, porque digamos, si no se cumplen con los requisitos o con las condiciones, pues obviamente a mí también me pueden despedir por estar cesando de mis compromisos. Y finalmente, el tercer interrogante, aquí pues van a incluir tanto las normas nacionales, es decir, las leyes locales, como también las leyes internacionales. Entonces, en el material de estudio van a encontrar, por ejemplo, los convenios con la Organización Internacional del Trabajo, que protegen pues todos estos derechos. Recuerden a la infografía incluirle imágenes, si pueden incluirle datos estadísticos, diagramas, pues toda esta parte visual enriquece el trabajo que ustedes pues van a presentar. Acá, en cuanto, por ejemplo, al derecho a la huelga, eh, recuerden ustedes que como lo mencioné hace un momento, pues es una herramienta de la que los trabajadores pueden echar mano a la hora de una negociación, pero pues hay unas condiciones para hacerlo. Primero, pues que es una decisión colectiva, es decir, que tiene que estar decidida por una mayoría y no porque una sola persona pues quiera parar. Generalmente, esa decisión depende pues de un sindicato. Otra de las condiciones pues es que debe haber una decisión colectiva, que todos estén a favor o la gran mayoría de iniciar la huelga y generalmente siempre se hace con un proceso de votación pues transparente. La motivación debe ser legítima, la causa de la huelga pues debe estar justificada, por decir algo, una mejora salarial o de las condiciones laborales, no sé. También debe haber una notificación previa. Acá pues lo que estoy haciendo es como contextualizar un poquito la parte teórica para que ustedes cuando lleguen a hacer la lectura pues ya tengan unas ciertas bases. Es decir, cuando hablamos de notificación previa nos referimos a que los empleadores eh, deben informarle los empleados deben informarle al empleador pues que se va a realizar la huelga. Esto se hace con el objetivo de que se pueda, digamos, de pronto negociar o buscar una solución antes de llegar a última instancia, que es el cese, pues como de las actividades. También es importante que en las condiciones ustedes tengan en cuenta que la huelga tiene una duración y unas limitaciones, ¿sí? Algunas legislaciones, algunas normas, tanto nacionales como internacionales, establecen esos límites, ¿sí? Y también prohíben, digamos, no, es que llevamos un año en huelga. Eso lo tienen que tener también ustedes claro. Y la última, pues, recomendación, cuando vayan a desarrollar la tercera sobre las normas nacionales e internacionales, recuerden que hay unas que son más esenciales que otras, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia el derecho a la huelga está protegido por el artículo 56 de la Constitución Política, ¿sí? Y hay pues un regulador que es el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, esos daticos se pueden mencionar y obviamente con un hipervínculo se puede ampliar esa información. Asimismo, cuando nos referimos a normas internacionales,
La Organización Internacional del Trabajo tiene un convenio, que es el convenio 87, que habla puntualmente sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicato. También tiene otro convenio, que es el 98, que es muy específico en cuanto a los sindicatos y a la negociación colectiva. Entonces, esos daticos sí son precisos y sí los pueden incluir en la infografía. Son concretos, no van a incluir todo el artículo, simplemente lo enuncian y allí un hipervínculo que me lleve a mí a una profundización mayor. Eh, digamos que esas son como las consideraciones. La evidencia que ustedes van a presentar pues es la infografía en formato PDF, es decir, que si lo hacen por ejemplo en Canva, deben exportarlo y cargar el PDF porque a veces envían el enlace, pero lo envían de plataformas en las que hay que crear un usuario y entonces es más trabajo para uno ponerse a diligenciar, incluir para poder evaluarlo. Si ustedes lo exportan de una vez a PDF, pues uno entra y les puede hacer la calificación y la retroalimentación de una manera mucho más rápida y más pertinente. ¿Cómo van a cargar las evidencias? Recuerden que estamos en fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 3, guía de aprendizaje 6 y allí se despliegan las actividades. Ustedes buscan el código, el 210.201.501 y cargan el texto argumentativo y la infografía. Para facilitarles un poco las cosas, yo le coloqué mi nombre a la evidencia para que ustedes lo encuentren de una manera más rápida. Acá, sin embargo, pues quiero mostrarles el recorrido para que no vayan a tener inconveniente cuando vayan a cargar las evidencias. Entonces les voy a mostrar que los enlaces están funcionando de manera correcta. Vamos acá a la ficha. Vamos acá, fase 3, actividad de proyecto 3. Si ustedes dan clic acá en material de formación, van a encontrar derechos fundamentales del trabajo y aquí pues está toda la parte teórica para las dos actividades. Entonces van acá a guía de aprendizajes 7, Chela 7 no, guía de aprendizaje 6, perdón. Buscan el código de la evidencia y aquí encuentran la infografía en la actividad de aprendizaje 2 y en la actividad de aprendizaje 3 el texto argumentativo y por allí se realiza el cargue. En este momento, pues les pregunto, dudas, inquietudes, ¿es clara la actividad? ¿Hay alguna duda? No, señor. Por No, por ahora mi no, parte profe. tampoco ninguna duda. O sea, ha sido claro. Ok, listo. Bueno, recordarles las fechas de entrega, hacerles mucho énfasis en esa parte. Recuerden que el texto se entrega hasta el 15, la infografía sí hasta el 29. Eh, pues muy importante que realicen las lecturas antes de empezar a resolver las evidencias. Les agradezco mucho por haber asistido a la sesión, por haber aceptado la invitación. Yo creo que en un momento, en una hora más o menos, les estaré compartiendo, cargando la grabación por si quieren retomarla para elaborar las evidencias y les deseo pues muchos éxitos en la elaboración de estas dos actividades. Que tengan una feliz noche y estamos en contacto. Gracias, profe. Muchas Dios lo Igualmente. bendiga. gracias. Feliz noche.